Vamos a resolver el siguiente problema que nos dice, en una planta de procesamiento químico debe llevarse benceno a 50 grados centígrados. La densidad relativa es igual a 0,86. Al punto B, con una presión de 550 kilopascales, se instala una bomba en el punto A, 21 metros por debajo de B, y se conectan los dos puntos por medio de un tubo de plástico de 240 metros con diámetro interior de 50 milímetros. Si el caudal es de 110 litros sobre minuto, nos piden calcular la presión que se requiere en la salida de la bomba. Antes de comenzar este problema, tenemos algunas ecuaciones que nos van a ayudar a darle solución. Tenemos la ecuación de Darcy, que nos ayuda a encontrar las pérdidas por fricción. La ecuación del cálculo directo del valor del factor de fricción para un flujo turbulento es la ecuación que nos va a ayudar a encontrar el factor de fricción teniendo un flujo turbulento, sabiendo que D sobre epsilon es la rugosidad relativa y NR se refiere al número de Reynolds. Y también nos va a ayudar esta tabla del libro de Mott, en donde nos menciona en la primera columna el material, el que está hecho la tubería. En la segunda columna tenemos la rugosidad, que se representa con la letra epsilon en el sistema internacional en metros. Y en la tercera columna tenemos también la rugosidad, pero en el sistema inglés. Estos son algunos datos que nos van a servir para darle solución a este problema. Vamos a traer una serie de pasos para comenzar. No sin antes revisar este sistema. Observa que tenemos un tramo de tubería que va del punto A al punto B. También quiero que observes que tengo una bomba. En esta parte tengo una bomba. También tenemos una altura de 21 metros que si tomamos una referencia en la horizontal, estará medido 21 metros hacia arriba. Tenemos el sentido de fluido, nos dicen que es un tubo de plástico, nos dan el diámetro de 50 milímetros y una longitud de 240 metros. En el paso número 1 vamos a encontrar el peso específico. El peso específico del material, que en este caso pues está llevándose benceno. Nos dan la densidad relativa, Sg igual a 0,86, recordar que carece de unidades de medida. Nosotros podemos traer lo que es nuestro peso específico del agua, que va a ser igual a 9.810 newtons sobre metro cúbico. Recordar que la densidad relativa, que es lo mismo que Sg, es la relación del peso específico del material, que en este caso es benceno, entre el peso específico del agua. De aquí conocemos la densidad relativa, conoces el peso específico del agua, despejemos el peso específico del material o del benceno, que es el caso. Multiplicamos la densidad relativa, que es 0,86, que multiplica 9.810 newtons sobre metro cúbico, y esto nos da un valor de 8.436.6 newtons sobre metro cúbico. Ya tenemos el peso específico del material, que en este caso es benceno. Paso número 2. En el paso número 2 vamos a traer la viscosidad dinámica con los datos que nos están dando. Es decir, tenemos el material que es benceno, pero nos lo da a una temperatura a 50 grados centígrados. Vamos a encontrar lo que es la viscosidad, encontrar a la viscosidad, la viscosidad dinámica. ¿Dónde encontramos esto? Pues tendremos que entrar a unas tablas, que esta tabla nos lo da el libro de Mott en la 7ª edición. En la página se encuentra 514.
Observemos esta tablita que en la vertical tenemos viscosidad dinámica y en la horizontal tenemos la temperatura. Entonces nos posicionamos en la temperatura de 50 grados que más o menos se ubica aquí donde está el puntero. Prolongamos una línea siguiendo esta vertical para intersectar con esta curva que representa el benceno. Proyectamos una línea en horizontal y entonces nos va a dar un valor aproximado de 4.2 por 10 a la menos 4 newton por segundo sobre metro cuadrado. Entonces nos regresamos acá. Quiere decir que el valor de la viscosidad, voy a ponerlo con otro color. El valor de la viscosidad, que la vamos a denotar de esta forma o también se denota de esta forma, es igual a 4.2 por 10 a la menos 4 newton por segundo sobre metro cuadrado. Ya tenemos viscosidad dinámica, ya tenemos el peso específico del material, que en este caso es benceno. Paso número 3. En el paso número 3 vamos a ver la rugosidad del material. ¿Esto quién nos lo da? Te dicen los datos que es un tubo de plástico. Por lo tanto, vamos a poner tubo de plástico, que es el material que está hecho la tubería, y vamos a ver su rugosidad. Si nos vamos a la tablita, nos posicionamos en plástico y nos vamos a lo que es la rugosidad en el sistema internacional. La rugosidad se representa con la letra epsilon. Entonces, tendremos un valor de rugosidad con respecto al material que es plástico de 3 por 10 a la menos 7 metros. Paso número 4. En el paso número 4 vamos a traer los datos con respecto a la tubería. Nos están dando la longitud que es igual a 240 metros en el sistema internacional. Nos dan el diámetro de la tubería que es de 50 milímetros, lo llevamos a metro, que es de 0.050 metro. También nos están dando otro dato que es el gasto. El gasto nos están diciendo que vale 110 litros sobre minuto. Pero si te das cuenta, estamos trabajando en unidades de medida del sistema internacional. Quiere decir que el gasto lo tenemos que llevar a metro cúbico sobre segundo. Si hacemos la conversión, vamos a convertir litro sobre minuto a metro cúbico sobre segundo. Esto quedaría de la siguiente manera. 110 litros sobre minuto. Ponemos 2 por y 2 rayas de quebrado porque voy a hacer dos conversiones. Entonces, tenemos litro en el numerador en la primera fracción, entonces litro se tiene que ir al denominador en la segunda fracción. Sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Ahora, minuto está en el denominador en la primera fracción, se tiene que ir al numerador de la tercera fracción. Y sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Se van litro con litro, minuto con minuto, y si hacemos la operación, nos queda un valor de 1.83 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. Esto es igual a 1.83 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. En el paso número 5 vamos a encontrar la velocidad. Vamos a calcular la velocidad. Si me regreso al diagramita, observa que el diámetro no cambia en este tramo que va del punto A al punto B. El diámetro es el mismo, es constante.
Si el diámetro es constante, entonces quiere decir que también el área será constante. Y por lo tanto, nuestro gasto también va a permanecer constante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para poder encontrar la velocidad nos ayudaremos con la ecuación del gasto. Sabemos que el gasto es igual a el área por la velocidad. El área la conocemos porque tenemos el diámetro. El gasto ya lo conocemos. Falta conocer la velocidad, por lo tanto lo vamos a despejar. La velocidad es igual al gasto sobre el área. Reemplazando valores, el gasto es un valor de 1,83 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo entre el área, que el área sabemos que es una sección circular, entonces sería pi por el diámetro, que es 0,050 metro al cuadrado sobre 4. Esto nos da un valor, la velocidad es igual a 0,93 metros sobre segundo. Hemos encontrado velocidad, hemos encontrado gasto, ya tenemos la viscosidad dinámica del benceno a 50 grados centígrados, ya tenemos el peso específico del benceno, ya tenemos la rugosidad del material del plástico que está hecho, en este ejemplo, la tubería, y entonces podemos pasar al punto número 6. El punto número 6, vamos a involucrar uno de los datos que nos está dando el problema, que es la presión en el punto B. Lo voy a poner con un asterisco porque este ya es un dato. Entonces nos dice que la presión en el punto B es de 550 kilopascales. La presión en B es igual a 550 kilopascal. Recordar que esto es un dato. Ahora, punto número 7. En el punto número 7 vamos a poner lo que nos pide calcular en este problema. Nos pide encontrar, vamos a encontrar la presión en el punto A. Esa sería nuestra incógnita. La presión en el punto A. Paso número 8. En el paso número 8 vamos a ocupar a Reynolds. Reynolds, que es un número adimensional que nos ayuda a saber qué tipo de fluido está moviéndose dentro de la tubería, llámese un flujo laminar o un flujo turbulento. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro multiplicado por la densidad sobre la viscosidad dinámica. ¿Qué conocemos de esta ecuación? Nosotros conocemos la velocidad, conocemos el diámetro, conocemos la densidad y conocemos la viscosidad dinámica, entonces vamos a reemplazar los valores. La velocidad nos salió un valor de 0,93 metros sobre segundo que multiplica el diámetro que vale 0,050 metros que multiplica una densidad. Vamos a involucrar el punto número 9 que nos habla de la densidad del benceno. La densidad del agua la vamos a tomar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si traemos nuevamente la ecuación de la densidad relativa, o que también se representa como SG, pero ahora relacionando a las densidades, sabemos que la densidad relativa es igual ahora a la densidad del benceno, vamos a ponerle del material, entre la densidad del agua. De esta ecuación tú ya conoces la densidad relativa, que es de 0,86, y conoces la densidad del agua, solamente despejamos.
Entonces, la densidad del benceno es igual a la densidad relativa, que vale 0,86 adimensional, multiplicada por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto nos da un valor de 860 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ya encontramos la densidad, ahora la traemos aquí en Reynolds. La densidad del benceno es de 860 kilogramos sobre metro cúbico entre la viscosidad dinámica, pero si nos vamos al paso número 2, la viscosidad dinámica que se obtuvo de las tablas es de 4,2 por 10 a la menos 4 newton por segundo sobre metro cuadrado. Número de Reynolds haciendo todas esas operaciones nos da 95.214,28. Recordar que el número de Reynolds es adimensional y eso lo puedes comprobar haciendo la simplificación en las unidades de medida. Sabemos que hay unos rangos que nos dicen, si el número de Reynolds es menor a 2000, se considera un flujo laminar. Pero si el número de Reynolds es mayor a 4000, se considera un flujo turbulento. Si tú te das cuenta, el número de Reynolds es mayor a 4000, por lo tanto tenemos un flujo turbulento. Siguiente paso, el número 10. Como nuestro flujo es turbulento, tenemos que encontrar un coeficiente de fricción. ¿Por qué? Si me regreso al inicio, recuerdas que te dije, aquí tenemos unas fórmulas que nos van a ayudar a darle solución a este problema. La primera fórmula, que es la ecuación de Darcy, nos ayuda a encontrar las pérdidas por fricción. Como ya sabemos qué tipo de flujo se encuentra en el conducto, que es un flujo turbulento, la ecuación que nos va a ayudar a encontrar el coeficiente de fricción es esta. El coeficiente de fricción es igual a 0,25 entre el logaritmo multiplicado por 1 sobre 3,7 multiplicado por la rugosidad relativa más 5,74 entre el número de Reynolds elevado a la 0,09. Cerramos paréntesis, cerramos corchete y todo eso elevado al exponente 2. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Paso número 10. Como ya sabemos que tenemos un flujo turbulento dentro de ese conducto, debemos de encontrar un coeficiente de fricción para poder analizar o encontrar las pérdidas primarias, que más adelante sabremos el por qué. El coeficiente de fricción para un flujo turbulento, esta fórmula es directa porque también se puede encontrar con diagramas, el diagrama de Moody, pero nosotros lo vamos a hacer con la fórmula directa. El coeficiente de fricción es igual a 0,25 entre el logaritmo que multiplica a 1 entre 3,7 que multiplica el diámetro, que es 0,050 metros, sobre epsilon, que es la rugosidad, y eso es un valor ya de tablas. Epsilon, que es 3 por 10 a la menos 7 metros, más 5,74 entre el número de Reynolds, que nos dio de 95.214,28. Todo esto elevado, recordar que no tiene unidades de medida, es adimensional, esto elevado a la 0,9. Cerramos el paréntesis, cierro corchete y todo eso elevado al exponente 2. El coeficiente de fricción es igual a 0,018 y también carece de unidades de medida, es adimensional. Ya encontramos el coeficiente de fricción. Lo siguiente que vamos a hacer es el paso número 11. Antes de pasar al punto número 11, vamos a ver qué es lo que hemos visto o qué hemos encontrado.
En el paso número 1 encontramos el peso específico del benceno, que es de 8.436.6 newton sobre metro cúbico. En el paso número 2 encontramos la viscosidad dinámica del benceno a 50 grados centígrados, esto es en tablas. En el paso número 3 encontramos la rugosidad, no encontramos, sino que ya está fija en tablas. Solamente entramos con el material de la tubería que es plástico y la rugosidad nos da de 3 por 10 a la menos 7 metros. En el paso número 4 colocamos los valores de la longitud, diámetro y gasto. Lo llevamos a unidades de medida del sistema internacional. Convertimos el gasto a metro cúbico sobre segundo porque nos lo daba en litros sobre minuto. Hicimos la conversión y llegamos a que el gasto es de 1.83 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. En el paso número 5 calculamos la velocidad. La velocidad nos ayudamos con el gasto y nos ayudamos con el diámetro porque te dije que el diámetro del punto A al punto B, que es lo que estamos analizando, permanece constante. Por esa razón, pues el gasto lo podemos involucrar y podemos encontrar la velocidad que nos dio de 0.93 metros sobre segundo. En el paso número 6 ponemos un dato que ya nos estaban dando, que es la presión en el punto B de 550 kilopascales. En el paso número 7 colocamos lo que queremos conocer, que es la presión en el punto A. En el paso número 8 encontramos el tipo de flujo que se encuentra en esa tubería y llegamos a que es de 95.214.28, que es mayor a 4.000. Y eso nos indica que si es mayor a 4.000 el número de Reynolds, estamos hablando de un flujo turbulento. ¿Qué involucramos en Reynolds? La velocidad, el diámetro, la densidad del benceno entre la viscosidad dinámica. En el punto número 9 encontramos la densidad del benceno, que nada más multiplicamos la densidad relativa por la densidad del agua. Y esto nos dio un valor de 860 kilogramos sobre metro cúbico. Lo siguiente que hicimos en el paso número 10 es encontrar el coeficiente de fricción que está en función del flujo turbulento. Entonces, si encontramos en el número de Reynolds que es un flujo turbulento, entonces ocupamos esta fórmula, que es una fórmula directa que también la podemos hacer. Podemos encontrar el coeficiente de fricción para un flujo turbulento ocupando el diagrama de Moody, pero aquí lo hicimos mediante esta ecuación directa y nos dio que el coeficiente de fricción es de 0.018 y también carece de unidades de medida que se le conoce como adimensional. Sigamos con el paso número 11. En el paso número 11 vamos a trabajar con la ecuación de la energía. Coloquemos la ecuación de la energía, no sin antes establecer dos puntos. Recordar que también la ecuación de la energía relaciona esos dos puntos, que la ecuación de la energía es esa extensión de la ecuación de Bernoulli. Los dos puntos que nos están pidiendo analizar, pues es el punto A y el punto B, pero revisemos el recorrido de ese fluido. Por aquí va a entrar el fluido. Este va a ser todo el recorrido que va a hacer dentro del conducto, ¿cierto? Bueno, observa que vamos de izquierda a derecha en el recorrido, pero en ese trayecto encontramos una bomba, este dispositivo. Ahora bien, nosotros solamente estamos analizando del punto A al punto B. Observa que la bomba está antes del punto A. Por esa razón, en el análisis de la ecuación de la energía no voy a contemplar a la bomba. La presión en el punto A sobre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad más ZA más un HA que me representa el dispositivo mecánico llamado bomba, que suma energía, por eso el signo más, menos un HR, que esto me está indicando una resta. ¿Por qué? Porque resta energía el dispositivo mecánico llamado turbina. Y menos un HL que me representa las pérdidas por fricción.
Esto tiene que ser igual a la presión en el punto B sobre el peso específico más la velocidad en v al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad más zb. Bueno, ahí ya tenemos el diagramita, estamos involucrando estos dos puntos en el análisis. Entonces analicemos qué conocemos de esta ecuación de la energía. La presión en el punto A es lo que me está pidiendo calcular. Entonces, esta será nuestra incógnita. Vamos a poner un tachecito. La velocidad en A y la velocidad en B, pues son las mismas. ¿Por qué? Porque el diámetro no cambia. Analíticamente hablando, pues vamos a despejarlo. Entonces, si tenemos lo mismo, pues esto se va a cero. ZA, recordemos que es una elevación, pero debe estar medida desde un nivel de referencia. Entonces, vamos a contemplar este nivel de referencia, que es esta línea en horizontal. ¿Mm? Este va a ser nuestro nivel de referencia. Para el punto A, observa que pues esta línea toca el punto A, por esa razón no hay ninguna elevación. Entonces, este término también se va a cero. Este se va a cero y este se va a cero. Revisemos. HA me representa el dispositivo mecánico llamado bomba, que la bomba me suma energía al sistema. Pero la bomba no la contemplo. ¿Por qué? Porque está antes del punto A y en el análisis solamente estamos contemplando lo que es del punto A al punto B. Por esa razón, la bomba también la llevamos a cero. HR me representa un dispositivo mecánico llamado turbina. En este diagrama no hay ninguna turbina, por eso se va a cero. Esta HL me representa a HP más HS, donde HP son pérdidas por fricción debido a la rugosidad presente en el conducto y HS son las pérdidas debido a los accesorios presentes en todo este tramo. No vamos a trabajar con estas pérdidas debido a los accesorios, es decir, que con HS no trabajaremos. ¿Por qué? Porque no tenemos algún dato que nos pueda llevar a encontrar estas pérdidas debido a los accesorios. Por esa razón, no. Solamente trabajaremos con HP, que son pérdidas primarias debido a la fricción por la rugosidad del material. Entonces, esta HL se va a ir como un HP, pérdidas primarias. La presión en B sí la conocemos. La velocidad en B dijimos que se va en cero. Y Z sí la conocemos porque Z recordar que es una elevación. Entonces, una altura medida desde el nivel de referencia. Este es mi nivel de referencia hasta donde se ubica B, que vale 21 metros. Quiere decir que sí la conozco. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. La presión en A sobre el peso específico menos HP, que ahora son las pérdidas primarias, pues de la rugosidad presente en el conducto, es igual a la presión en B sobre el peso específico más ZB. Aquí nos están pidiendo la presión en A, eso es lo que nos piden. Conocemos la presión en B, conozco el peso específico del benceno, puedo conocer las pérdidas primarias y conozco a ZB. Entonces, primero vamos a conocer estas pérdidas primarias en donde vamos a involucrar la ecuación de Darcy. Paso número 12. Ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy nos dice, HP ahora ya no va a ser HL, porque HL recuérdate que es igual a la suma de HS más HP, que son pérdidas por los accesorios y pérdidas por fricción debido a la rugosidad. Te dije que en este caso no vamos a contemplar las pérdidas por los accesorios porque no tengo un dato que me lleve a poder encontrarlos, pero sí tengo datos que me ayuda a encontrar pérdidas primarias debido a la rugosidad del material. Por esa razón se quedará como HP. HP es igual al coeficiente de fricción debido al flujo que está presente. En este caso tenemos un flujo turbulento por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Qué conocemos de esta ecuación? Pues de esta ecuación ya conoces el coeficiente de fricción, que está en función del flujo turbulento, que nos dio un valor por arriba de los 4000, que es como identificamos al flujo turbulento. Tenemos la longitud, tenemos diámetro, tenemos velocidad y tenemos aceleración de la gravedad. Solamente reemplazamos valores. HP es igual. El coeficiente de fricción nos dio de 0.018,
que multiplica una longitud que es de 240 metros entre un diámetro que es 0,050 metros por la velocidad que nos dio un valor de 0,93 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 que multiplica 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, las pérdidas primarias, haciendo todas estas operaciones, nos da de 3,80 metros. Ya conocemos estas pérdidas primarias que están presentes en la ecuación de la energía, por lo tanto, vamos a ver qué datos conocemos. Ya tenemos pérdidas primarias, tenemos la presión en el punto B y tenemos ZB, solamente despejamos a la presión en A. Vamos a seguirle por acá. La presión en A es igual al peso específico que va a multiplicar a la presión en B sobre el peso específico más ZB más las pérdidas primarias. Reemplazando valores, la presión en A tiene un valor. En este caso, el peso específico pues va a ser el del benceno, que tenemos 8.436,6 newtons sobre metro cúbico, que multiplica la presión en B, que tenemos un valor de 550.000 newton sobre metro cuadrado, entre el peso específico del benceno, que es 8.436,6 newtons sobre metro cúbico, más ZB, que vale 21 metros, que recuerda que ZB está medido desde el nivel de referencia, que es esta horizontal, hasta donde se ubica el punto B, por eso vale 21 metros, más las pérdidas primarias, que es 3,80 metros. Si hacemos la operación, la presión en A tiene un valor de 759.227,68. Si es una presión, sus unidades de medida son pascales, o lo que es lo mismo newton sobre metro cuadrado. Esto lo podemos llevar a kilopascal, entonces la presión en A es igual a 759,23 kilopascales. Lo que nos estaban pidiendo era encontrar la presión en A. Ya la encontramos, tiene un valor de 759,23 kilopascales. Y bueno, la encontramos pues a partir de una serie de pasos que fueron 12 para poder encontrar esta presión.